El silencio que cayó sobre el restaurante fue lo peor. No era el silencio reverente y elegante propio de un lugar de alta cocina en el corazón de Madrid, sino el silencio absoluto y antinatural de un bebé que ya no podía respirar. El rostro de Leo, de apenas 8 meses, se transformó en una máscara de pánico silencioso, sus pequeños pulmones luchando inútilmente por aire. No hubo tos, no hubo un grito de auxilio que alertara a todos. Solo el terrible espectáculo del color de su piel cambiando rápidamente a un azul espantoso, una señal inequívoca de que la vida se le escapaba con cada segundo que pasaba. Javier Montes, el titán del capital de riesgo, un hombre acostumbrado a controlar miles de millones y a anticipar cada movimiento del mercado, se quedó completamente congelado. Sostenía a su hijo moribundo en brazos, pero sus manos, capaces de firmar acuerdos que cambiaban industrias, eran ahora inútiles, torpes, extrañas. El cerebro de Javier, una supercomputadora entrenada para analizar datos y resolver problemas complejos en segundos, simplemente se apagó. El miedo puro, un terror visceral que nunca había conocido en las salas de juntas, lo había paralizado por completo. Era solo un hombre viendo cómo su mundo entero, el único legado vivo de su difunta esposa, se acababa frente a sus ojos. Los otros comensales, la élite financiera de España, observaban la escena con un horror paralizado, susurros ahogados muriendo en sus gargantas. El personal del hotel, entrenado para manejar cualquier situación con una calma impecable, se quedó inmóvil, sin saber cómo actuar ante una crisis tan cruda y humana. El tiempo parecía haberse detenido en un grito mudo, una eternidad de impotencia. Pero mientras todos los demás se congelaban, prisioneros del shock, Elena Ramos corrió. La mesera, esa mujer que se movía entre las mesas como una sombra silenciosa y eficiente, se transformó en un instante. No pidió permiso a su gerente, no dudó ni un segundo en romper el protocolo. El instinto maternal, puro y feroz, tomó el control. Llegó hasta la mesa de Javier y con una autoridad que no venía de su posición, sino del conocimiento visceral del peligro, no pidió, ordenó. Su voz fue clara, firme, cortando la tensión como un cuchillo. «Deme el bebé». Sin esperar una respuesta del padre paralizado, tomó al pequeño Leo de sus brazos. Fue un acto de una audacia increíble, una toma de control que dejó a todos sin aliento, rompiendo la parálisis que había infectado la sala. Con una velocidad y precisión que parecían imposibles, Elena giró al bebé boca abajo sobre su antebrazo, asegurándose de que su cabeza estuviera apoyada pero más baja que su pecho. Aplicó 5 golpes firmes y rápidos entre los omóplatos con la base de la palma de su mano. El sonido seco resonó en el silencio. Nada. Sin perder un instante, lo giró de nuevo, con la espalda ahora apoyada en su otro brazo. Usando 2 dedos en el centro de su pecho, aplicó 5 compresiones rápidas y ascendentes. 1, 2. En la segunda compresión, el pequeño trozo de pan empapado, la causa de todo el horror, salió disparado de la pequeña garganta, aterrizando con un sonido casi inaudible sobre la alfombra carísima del restaurante. Y entonces, el sonido más hermoso y bienvenido del mundo llenó el aire. Un grito agudo, ofegante, furioso y lleno de vida. Era el sonido del aire entrando de nuevo en los pulmones de Leo. Javier lo vio todo como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo. Vio a la mesera, una completa extraña, salvar la vida de su hijo mientras él, el padre, el protector designado, se había quedado parado como una estatua de terror, inútil y patético. La inmensa ola de alivio que lo inundó fue inmediatamente seguida por un tsunami de vergüenza. Una vergüenza tan profunda, tan aplastante, que sintió que sus piernas cedían bajo su peso. No se sintió agradecido en ese momento, se sintió completamente aniquilado. La mujer que apenas había notado minutos antes, la empleada, anónima cuyo nombre ni siquiera sabía, acababa de demostrar ser más padre, más valiente, más humana que él, en el único momento que realmente había importado en su vida. El gerente del hotel finalmente reaccionó y corrió hacia ellos, no para felicitar a Elena por su heroísmo, sino con el pánico de un posible problema legal brillando en sus ojos.
Los murmullos regresaron al salón, pero ahora no eran sobre negocios o cotilleos, sino sobre el shock y el asombro ante lo que acababan de presenciar. Elena, ajena a todo el drama que la rodeaba, acunó al bebé que ahora lloraba a pleno pulmón, su rostro una mezcla de intenso alivio y concentración profesional. Con una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional de Javier, le devolvió el niño a su padre. Javier lo recibió con manos temblorosas, sintiendo el calor de su cuerpo vivo, un milagro que sentía profundamente que no merecía. Abrazó a su hijo con una fuerza desesperada, inhalando el aroma de su cabello, la prueba irrefutable de que todavía estaba allí. Levantó la vista y miró a Elena. Ya no vio a una mesera, vio la personificación de todo lo que él había fallado en ser: coraje, acción, instinto, y en ese instante su mundo cuidadosamente construido de control, de poder y de resultados predecibles se derrumbó por completo, reducido a escombros a sus pies. El hombre que creía tenerlo todo se dio cuenta de la aterradora verdad. En el único momento que importaba, no había tenido absolutamente nada, solo un miedo paralizante. Mientras que ella, una mujer con nada más que sus manos y su instinto de madre, lo había tenido todo: coraje. La brecha entre ellos no era de estatus o de dinero, era un abismo moral que Javier sintió que nunca podría cruzar. El resto de la noche se desvaneció en una neblina, pero esa imagen, la de la valentía de ella y la cobardía de él, quedaría grabada en su alma para siempre. Si esta historia ya te atrapó, dale like a este video para que podamos seguir creando contenido que te mueva el corazón. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Ya casi lo logramos. Que Dios te bendiga. La onda expansiva del milagro se convirtió rápidamente en una onda de pánico corporativo. En el hospital, Javier Montes sostenía a su hijo, cuyo llanto ahora era saludable y lleno de vida, pero la vergüenza le pesaba más que el plomo. Cada respiración de Leo era un recordatorio de su propia parálisis, un monumento a su fracaso como padre. Había pasado su vida construyendo un imperio sobre la premisa del control, de tener siempre la respuesta correcta, la solución más cara y eficiente, y en el único momento que de verdad importaba, se había quedado en blanco. Su identidad, forjada en las salas de juntas y en las portadas de las revistas de negocios, se había desmoronado en el suelo de un restaurante junto a un trozo de pan masticado. El alivio de tener a su hijo a salvo era una corriente subterránea, ahogada por un océano de autodesprecio. Se sentía como un fraude, un rey desnudo cuya corona había sido recogida del suelo por una mesera. Mientras Javier luchaba con sus demonios internos, en el hotel, la maquinaria de control de daños se había puesto en marcha con una eficiencia despiadada. El gerente, un hombre llamado Ricardo Vargas, no veía a una heroína en Elena Ramos, veía una demanda andante, una variable incontrolada que había roto todos los protocolos. Su primera llamada no fue para preguntar por el estado del bebé, sino al departamento legal corporativo. La directriz que recibió fue fría, clara e inequívoca: distanciar al hotel de las acciones de la empleada. Debían enmarcar su intervención no como un acto heroico, sino como una conducta inadecuada y no autorizada, que por pura suerte había salido bien. La narrativa tenía que ser controlada, la responsabilidad debía ser desviada. Elena ya no era una persona, era un problema legal que debía ser contenido y eliminado. Elena fue conducida a una pequeña oficina sin ventanas en el sótano del hotel, un purgatorio administrativo donde la gratitud moría y la burocracia reinaba. Esperó durante horas, la adrenalina del momento dando paso a una creciente ansiedad. Pensaba en sus propios hijos, en la renta que debía pagar, en el trabajo que tanto necesitaba. Sus compañeros de trabajo, cuando pasaban por la puerta, desviaban la mirada. El heroísmo, se dio cuenta, era una carga solitaria. Nadie quería estar cerca de la mujer que había roto la regla más sagrada del servicio de lujo: no tocar a los huéspedes, no crear una escena, ser invisible. La atmósfera cálida de camaradería que había existido horas antes se había congelado, reemplazada por el miedo y la autoconservación.
Ella se había convertido en un tabú. Ricardo Vargas finalmente entró en la oficina. Su rostro, antes pálido por el pánico, ahora estaba compuesto en una máscara de autoridad corporativa. No le ofreció un vaso de agua ni le preguntó cómo estaba. Se sentó frente a ella y con la frialdad de un verdugo comenzó a recitar el guión que le habían preparado los abogados. Señorita Ramos, si bien apreciamos su intención, sus acciones constituyeron una grave violación del protocolo del hotel. Realizó un procedimiento físico en un menor sin autorización ni cualificación, poniéndolo en un riesgo significativo. Ha expuesto al hotel a una responsabilidad legal incalculable. Cada palabra era una daga, diseñada para despojarla de su valentía y pintarla como una imprudente. La injusticia era tan absurda, tan surrealista, que Elena sintió que el aire le faltaba de nuevo. ¿Riesgo?, respondió ella, su voz temblando por primera vez, no de miedo, sino de indignación. Ese niño se estaba muriendo, se estaba poniendo azul. ¿Qué protocolo hay para eso? Dejarlo morir educadamente mientras esperamos a la ambulancia. Pero sus palabras rebotaban contra el muro de la indiferencia corporativa. Ricardo no estaba allí para debatir la moralidad de sus acciones, sino para informarle de sus consecuencias. Está suspendida con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa. No puede volver a su puesto. Por favor, entregue su gafete y su uniforme. Un guardia de seguridad la acompañará fuera de las instalaciones. La sentencia fue dictada sin emoción, el punto final de una carrera que había terminado por salvar una vida. La humillación de ser escoltada fuera del hotel por la puerta de servicio como una delincuente fue profunda. Sus compañeras la vieron pasar, sus rostros una mezcla de lástima y alivio por no estar en su lugar. Mientras caminaba por la calle, la realidad de su situación la golpeó con toda su fuerza. Había perdido su trabajo. Estaba sola, y la gente poderosa a la que había ofendido con su heroísmo ahora se movía en las sombras para protegerse. ¿Cómo lucharía contra eso? Se sentía como una hormiga tratando de detener el avance de un tanque. La ciudad de Madrid, con sus luces y su opulencia, nunca le había parecido tan fría y hostil. El mundo que acababa de salvar le estaba dando la espalda. Javier regresó al hotel esa noche con Leo durmiendo plácidamente en sus brazos. Su primera acción fue preguntar por Elena, con la intención de ofrecerle una recompensa que le cambiara la vida. Un cheque que pudiera calmar su conciencia culpable. Fue entonces cuando el conserje, con nerviosismo, le informó que la señorita Ramos había sido relevada de sus funciones. La palabra, un eufemismo tan corporativo y cobarde, encendió una rabia fría en el pecho de Javier. Comprendió al instante lo que estaba sucediendo. El hotel estaba tratando de borrar a Elena de la ecuación, de enterrar su acto heroico bajo una montaña de burocracia para evitar cualquier responsabilidad. Estaban castigando a la salvadora para protegerse a sí mismos. La vergüenza de Javier se transformó en una furia helada. Vio el sistema en acción, el mismo sistema de poder y dinero que él dominaba, ahora vuelto contra la única persona que había demostrado tener un valor real. Llamó a Ricardo Vargas a su suite. El gerente llegó sudando ligeramente, preparado con más excusas y jerga legal. «Señor Montes, entiendo su preocupación, pero debemos seguir los procedimientos», comenzó. Javier lo cortó en seco. «No me hable de procedimientos, Ricardo. Hábleme de decencia. ¿Despidieron a la mujer que salvó la vida de mi hijo?». El gerente tartamudeó, hablando de investigaciones y políticas de la empresa, pero Javier ya no escuchaba las palabras. Solo oía el zumbido de una maquinaria inhumana diseñada para aplastar a los individuos. La obsesión de Javier por entender a Elena creció. Mientras sus abogados comenzaban a investigar las acciones del hotel, él le pidió a su asistente personal que averiguara todo sobre ella. Los informes que recibió pintaban un cuadro de lucha silenciosa y dignidad. Madre soltera, 2 hijos, trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes, viviendo en un pequeño apartamento en Vallecas. No había nada extraordinario en su vida, excepto su extraordinaria reacción en un momento de crisis. Y esa normalidad, esa decencia cotidiana, hacía que la cobardía de Javier y la crueldad del hotel
parecieran aún más monstruosas. Se dio cuenta de que no solo le debía la vida de su hijo, le debía justicia. El hotel, sintiendo la presión de un cliente tan poderoso como Javier, decidió acelerar el proceso. Querían cerrar el caso antes de que se convirtiera en una guerra legal. Convocaron a Elena a una reunión final. Le ofrecieron un acuerdo, una pequeña indemnización por despido, el equivalente a 3 meses de sueldo, a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad y un documento que, en una redacción legal y enrevesada, básicamente la hacía admitir que había actuado de forma inapropiada y que eximía al hotel de toda responsabilidad futura. Era una trampa, una forma de comprar su silencio y su culpabilidad. La pusieron en una posición imposible, aceptar el dinero que necesitaba desesperadamente para sobrevivir o mantener su integridad y arriesgarse a ser incluida en una lista negra que le impediría volver a trabajar. Este fue el punto más bajo. Elena, sentada en una sala de reuniones frente a un abogado del hotel que la miraba con condescendencia, se sintió completamente sola y sin poder. La injusticia era total. La habían castigado por su valentía. La estaban extorsionando con su necesidad. El sistema, impersonal y brutal, estaba a punto de aplastarla. Sostuvo la pluma sobre el papel, pensando en sus hijos, en el alquiler, la tentación de simplemente firmar, de acabar con la pesadilla y tomar el dinero, era abrumadora. El villano, un sistema sin rostro, parecía haber ganado, pero no sabían que Javier Montes, el hombre que había desencadenado todo con su parálisis, estaba a punto de transformar su vergüenza en un arma de poder inimaginable. Justo cuando Elena estaba a punto de posar la pluma sobre el papel, resignada a la amarga derrota, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Javier Montes entró, no con la apariencia de un titán de los negocios, sino con la furia controlada de un padre que ha sido despertado. Sus ojos no se posaron en el abogado ni en el gerente del hotel que estaba a su lado. Fueron directamente a Elena y al documento que tenía delante. Sin decir una palabra, cruzó la habitación, tomó el acuerdo de la mesa y con un gesto lento y deliberado, lo rasgó por la mitad y luego otra vez, dejando que los pedazos cayeran sobre la alfombra como confeti de una victoria inminente. El silencio en la sala fue absoluto, cargado de la electricidad de un enfrentamiento inevitable. El abogado se quedó con la boca abierta. El gerente palideció visiblemente. «Protocolos», dijo Javier finalmente. Su voz era baja, casi un susurro, pero cortaba el aire con una frialdad que helaba la sangre. Se giró lentamente para enfrentar al gerente, Ricardo Vargas. «¿De verdad quiere hablarme de protocolos?». La pregunta no esperaba respuesta. Era una acusación. Mientras sus protocolos estaban paralizados, mi hijo se estaba muriendo. Mientras sus empleados, entrenados para sonreír y servir, estaban paralizados, mi hijo se estaba poniendo azul. Y mientras yo, con todo mi poder, con todo mi maldito dinero, estaba completamente paralizado como un imbécil asustado, esa mujer corrió. Su dedo señaló a Elena, no como una acusada, sino como la única persona cuerda en un mundo de locos. La superación de su dolor interno, de su vergüenza, se manifestó en una acción decisiva. La parálisis había desaparecido, reemplazada por una claridad y una determinación aterradoras. Se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre la superficie pulida, inclinándose hacia el gerente y el abogado. «Así que aquí está mi nuevo protocolo», continuó, su voz ahora llena de una autoridad que no venía de su cuenta bancaria, sino de una convicción moral recién descubierta. Si un solo pelo de la cabeza de la señorita Ramos es tocado, si su nombre aparece en alguna lista negra, si no es recontratada inmediatamente con una disculpa pública y una compensación que refleje su extraordinario valor, yo no voy a demandarlos. Hizo una pausa, dejando que la falsa esperanza flotara en el aire por un segundo. «Haré algo mucho peor», sentenció. «Voy a comprar este hotel, y cuando sea mío, lo que les aseguro que será un proceso rápido y hostil, lo primero que haré será convocar una reunión en esta misma sala para despedir a cada una de las personas que están aquí sentadas, y lo segundo que haré será promover a la señorita Elena Ramos a gerente general de operaciones. ¿He sido lo suficientemente claro?».
La amenaza no era un farol, era una promesa. El poder que antes usaba para acumular riqueza, ahora lo estaba desatando para proteger la decencia. Era un cambio sísmico en el universo de Javier, la transformación final de su vergüenza en un arma de justicia. El rostro del gerente pasó por varias tonalidades de pánico. El abogado, por primera vez, se quedó sin palabras. Vieron en los ojos de Javier que no estaba bromeando. Habían subestimado gravemente al hombre, creyendo que su parálisis inicial era una debilidad, cuando en realidad había sido el catalizador de una fuerza que no sabían que poseía. La reunión se disolvió en un caos silencioso de capitulación. Las disculpas brotaron, las ofertas se multiplicaron. El documento rasgado en el suelo era el símbolo de un poder corporativo que había sido puesto de rodillas por el instinto de una madre y la furia redentora de un padre. ¿Te está gustando esta historia? Tu like nos ayuda mucho a continuar. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora, continuamos con el video. Javier se aseguró de que el hotel cumpliera cada una de sus palabras. Elena no solo fue recontratada, fue ascendida a jefa de capacitación de personal con la tarea específica de reescribir todos los protocolos de emergencia para incluir el sentido común y la acción humana por encima de la burocracia. Pero para Javier eso no era suficiente. Su deuda con ella no podía pagarse con un puesto de trabajo o una disculpa forzada. Era una deuda existencial. La buscó después, cuando el polvo se había asentado, no en el hotel, sino en el parque donde ella llevaba a sus hijos. La encontró sentada en un banco, observando a sus niños jugar. Parecía cansada, pero había una serenidad en ella que Javier envidiaba. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Lo que hice en esas salas no fue por usted, dijo él con una honestidad brutal. Fue por mí. Fue mi primer intento de empezar a pagar la deuda de mi propia cobardía, de intentar ser por un segundo el tipo de hombre que usted demostró ser en 3 segundos. Ella lo miró, sus ojos tranquilos y sabios. Usted no es un cobarde, señor Montes. Es un padre que tuvo miedo. No hay nada de malo en tener miedo. Lo malo es dejar que el miedo sea lo único que te quede. Esa simple frase, llena de una compasión que él no merecía, fue el verdadero comienzo de su transformación. Se dio cuenta de que su problema no era solo el miedo, sino la arrogancia, la creencia de que podía delegar la seguridad, el amor y la humanidad. Había pasado su vida construyendo un imperio, pero había olvidado por completo cómo construir una vida. Y esa mesera, esa madre soltera de Vallecas, le estaba dando la primera lección. Se dio cuenta de que no quería simplemente recompensarla, quería aprender de ella, quería entender de dónde venía esa calma, esa valentía, esa decencia inquebrantable. No quiero que trabaje más en ese hotel, dijo Javier de repente. Quiero que trabaje para mí, no como niñera de mi hijo, como mi consultora, como mi maestra. Elena lo miró, confundida. ¿Maestra de qué? Javier sonrió, una sonrisa genuina y triste por primera vez, de todo lo que de verdad importa, de cómo no quedarse paralizado cuando el mundo se acaba, de cómo ser, simplemente, un ser humano decente. La oferta era extraña, sin precedentes, pero Elena entendió lo que él estaba pidiendo. No estaba ofreciendo un trabajo, estaba pidiendo ayuda. Y su instinto, el mismo que la hizo correr hacia un bebé que se ahogaba, le dijo que dijera que sí. El contrato más importante de la vida de Javier Montes no se firmó en una sala de juntas, sino en un banco de parque, con el sonido de niños riendo de fondo. La decisión de Javier de contratar a Elena como su consultora de vida fue recibida con incredulidad y burla en su círculo social. Sus socios pensaron que el luto lo había vuelto loco, que estaba teniendo un colapso nervioso. Pero a Javier ya no le importaban las opiniones de un mundo que había demostrado ser superficial y cobarde. Por primera vez, estaba siguiendo un instinto que no tenía que ver con el dinero. Elena dejó su trabajo en el hotel y comenzó una nueva y extraña carrera. Su oficina no era un rascacielos de cristal, sino la vida cotidiana. Su trabajo consistía en estar presente, en mostrarle a Javier un mundo que él solo había visto a través de las ventanillas blindadas de su coche. Lo llevó a los mercados de barrio,
en lugar de a las tiendas gourmet. Le enseñó a cocinar una comida sencilla en lugar de llamar a un chef privado. Le mostró cómo consolar un rasponazo en la rodilla con un beso, en lugar de con una llamada al pediatra más caro. Cada lección era una pequeña demolición de la fortaleza de arrogancia que Javier había construido a su alrededor. Aprendió a escuchar. Aprendió a estar presente. Y lo más importante, aprendió a no tener miedo de su propia impotencia. Un día, mientras intentaba torpemente armar un juguete para Leo y se sentía frustrado, Elena le dijo: «No pasa nada por no saber. Lo importante es estar aquí, intentándolo». Esa simple frase se convirtió en su nuevo mantra. Dejó de intentar ser un padre perfecto y comenzó a ser simplemente un padre. Un padre que a veces no sabía qué hacer, pero que siempre estaba allí, dispuesto a aprender. La relación entre ellos no era un romance, era una mentoría del alma. Ella era su ancla a la realidad y él era el catalizador que le permitiría a ella construir un futuro que nunca había imaginado. La transformación de Javier no fue solo personal, se volvió existencial. Se dio cuenta de que su mayor miedo, la parálisis que sintió en el restaurante, era compartido por millones de padres. El miedo a no saber qué hacer en el momento más crucial. Y con su nueva claridad de propósito, vio una forma de usar su poder para algo más que acumular riqueza. Creó la Fundación Leo. Su misión era simple pero revolucionaria: ofrecer entrenamiento gratuito de primeros auxilios pediátricos a todos los nuevos padres que lo quisieran. No en clínicas exclusivas, sino en centros comunitarios, en parques, en bibliotecas. Quería llevar ese conocimiento vital a todos, independientemente de su código postal o su cuenta bancaria. Elena fue fundamental en el diseño de los programas de la Fundación. Insistió en que los cursos no fueran solo técnicos, sino también emocionales. Enseñaban a los padres no solo la maniobra de Heimlich, sino también a cómo manejar el pánico, a cómo mantener la calma bajo presión, a cómo confiar en su instinto. Javier invirtió millones de su fortuna personal, creando una red nacional de instructores y centros de capacitación. La Fundación se convirtió en su nueva obsesión, su nuevo imperio. Un imperio construido no sobre el capital, sino sobre la capacitación y el empoderamiento de la gente común. El beneficio social fue inmenso. Miles de padres aprendieron las habilidades que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y se creó una comunidad de apoyo que les recordaba que no estaban solos en sus miedos. La nueva filosofía de vida de Javier era que la verdadera preparación para la vida no consistía en construir un colchón financiero, sino en adquirir las habilidades para proteger a quienes amamos. El poder, se dio cuenta, no era tener el control, sino dar a otros las herramientas para que tuvieran el control en sus propias vidas. Pasó de ser un hombre que coleccionaba empresas a ser un hombre que coleccionaba historias de éxito, la madre que salvó a su hijo de ahogarse en la piscina, el padre que supo qué hacer cuando su hija tuvo una convulsión febril. Cada historia era un dividendo de un valor incalculable. 3 años después, un sábado por la mañana, en un centro comunitario abarrotado, en un barrio obrero de Madrid, el ambiente está lleno de la energía caótica de los padres primerizos y sus bebés. En un pequeño escenario, Javier Montes está de pie. No lleva un traje de Armani, sino una sencilla camiseta polo con el logo de la Fundación Leo. No está hablando de proyecciones financieras. Está demostrando con calma y pericia la maniobra de Heimlich en un muñeco infantil para una audiencia de padres y madres ansiosos que lo escuchan con una atención absoluta. Su voz es tranquila, segura, la voz de un hombre que ha enfrentado su mayor miedo y lo ha convertido en su mayor fortaleza. En la primera fila, un niño de casi 4 años, sano, ruidoso y lleno de vida, está sentado en el regazo de Elena. Es Leo. Observa a su padre en el escenario con una familiaridad tranquila. Elena lo mira, no como una empleada, sino como la orgullosa co-creadora de todo lo que ven a su alrededor. Sus familias se habían entrelazado, formando una red de apoyo y amistad. Javier ya no es el hombre paralizado por el miedo que una vez fue. Se ha convertido en un maestro, en un líder, en un hombre que ahora enseña a otros a superar el mismo terror que casi lo destruye.
Encontró su redención no pidiendo perdón, sino convirtiendo su fracaso en un regalo para el mundo. ¿Qué te ha parecido el final de esta historia? ¿Crees que la sociedad prepara a los padres para los desafíos prácticos o se enfoca demasiado en lo material? ¿Qué valor le das al instinto frente al conocimiento experto? Deja un like si crees que la valentía se puede aprender y enseñar. Suscríbete para más historias donde la gente común se convierte en héroe y el poder se usa para el bien. Y comenta, el coraje salva vidas, si esta historia te ha inspirado a estar más preparado. Nos vemos en el próximo video.